Todos los siervos del Señor anhelamos ver el pueblo de Dios crecer y de hecho ese anhelo es de acuerdo al corazón de Dios. El deseo nuestro siempre es saber cuán necesitado está este mundo de Jesucristo. El Señor contempló las multitudes y tuvo compasión de ellas porque las veía desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Así que la motivación correcta de un sano crecimiento es precisamente que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto dice claramente que el trabajo asignado a la iglesia es poder continuar sembrando la semilla del Evangelio durante el tiempo corto que nos queda previo a su preciosa venida. Como la palabra de Dios no vira hacia atrás vacía, sino que hará lo que Dios quiere y será prosperado en todo aquello para que le envía. El constante sembrar la buena semilla nos genera en los obreros cristianos una permanente expectativa, no solo por la lluvia temprana y tardía, sino por el fruto maduro y la cosecha correspondiente. Sirva esta breve introducción para llegar a esta idea central: el crecimiento del reino de Dios en general y de la iglesia debe ser considerado como una bendición divina, pero la administración de ese crecimiento y nuestro enfoque hacia él es algo que debemos atender con esmero. Aquí les comparto algunos principios que debemos observar cuando se produce ese crecimiento. Yo soy René González, ministro de un nuevo pacto, y este es tu canal Escudriñando las Escrituras. Y el tema que estaremos compartiendo etimológicamente se llama ¿Cuándo advertir peligro en el crecimiento? Ya regresamos. Primero, cuando ocurre el crecimiento, lo más importante a tener en cuenta no es el número, sino la vida de santidad que debes practicar en el pueblo. Al abrir el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1, descubrimos que Israel se había multiplicado maravillosamente, pero el pueblo vivía alienado de la justicia divina, a tal manera que la ira de Dios se había encendido contra Israel. Aquí tenemos un cuadro vívido de la pecaminosidad humana en contraste con la santidad divina. Nuestro Dios, quien es 3 veces santo, reacciona frente al desenfreno moral de su pueblo. Cuando Dios multiplica a la gente, el llamado a los ministerios es seguir enseñando al pueblo así: la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué entendimiento más claro del reino tiene un ministro que todavía predica esta palabra a un pueblo crecido como aquel que os llamó es santo? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando llega el crecimiento, los ministros debemos mirar hacia arriba y glorificar a Dios como su dispensador. El testimonio del apóstol Pablo sobre la cosecha que había sucedido por plantar y regar la semilla de la fe contiene esta frase que muestra madurez de carácter y gratitud del corazón: el crecimiento lo ha dado Dios. Eso dice Colosenses capítulo 3, versículo 6. Ciertamente es Dios quien hace las plantas y animales crecer, a los niños y desarrollarse, y en cuanto a la iglesia, su sano crecimiento es también algo divinamente diseñado por Él. Los ministros no producimos el crecimiento, más bien lo vemos llegar como resultado natural que tiene su verdadera razón en la vitalidad misma de la palabra y en el poder humectante de la oración y en el respaldo que el Señor ha atribuido a su discipulado. Existen principios de crecimiento espiritual y es necesario aprenderlos y crecer y pasar de gatear a caminar, que eso es
lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Si no hemos crecido, debemos evaluarnos a nosotros mismos, a ver si no estamos estancados. Los creyentes inmaduros se ven delante de muchos peligros. A ellos, los que son inmaduros, se les advierte de recaer si no crecen. Aunque muchos no obedecen, la falsa seguridad es peor que ninguna seguridad. Y dejar de crecer y pensar que eso es seguro es peligroso, porque la persona no buscará cambiar. La Biblia dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quienes no van hacia adelante tienen la tendencia de irse para atrás. La vida cristiana tiene eso. No nos quedamos mucho tiempo en un mismo nivel. Vamos hacia adelante o hacia atrás. Los hermanos de Hebreo no habían crecido lo suficiente, así que retrocedían. Seamos diligentes en el Señor y avancemos. Y la madurez espiritual, esa es el resultado de la constante preparación. La madurez no viene de golpe o por estar al lado de alguien que es maduro. Eso es un proceso de crecimiento, una siembra del Señor en nuestras vidas, y Él nos forjará día a día si logramos obedecerle. Algunos que recaen y se apartan de Cristo nunca encuentran ni arrepentimiento ni perdón. El pecado imperdonable es porque no escuchan al Espíritu Santo, y Él no lo obliga, Él alumbrará, y si se ignora su voz, no habrá arrepentimiento ni perdón. Debemos buscar arrepentirnos en el lugar correcto, en Cristo. Hoy los que nacen de nuevo y se apartan están en un gran peligro. Dios recuerda nuestras buenas obras, aunque solo somos salvos por medio de la fe. Por fe y paciencia heredamos todas las promesas. Y la advertencia no viene a molestar, sino por nuestro bien. Dios es bueno, no lo olvides. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, David envió a Joab a hacer un censo de Israel y le expresó el propósito con que deseaba llevarlo a cabo. Para que yo sepa el número de la gente, dijo David. El contexto deja ver que David fue incitado a conocer con qué fuerza humana contaba en la defensa contra sus enemigos. Se trataba de una sutil desconfianza en el brazo fuerte de Dios, el mismo que lo había hecho a él solo vencedor sobre el gigante y había convertido en fugitivo al ejército más temible del momento, que era el ejército filisteo. Joab percibió que algo no estaba bien en la motivación de aquella encomienda, y conociendo el principio que el crecimiento lo da Dios, le respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey, más que por qué se complace en esto mi señor. La ilustración del rey Usías es tan real como irreversiblemente triste. Comenzó su reino buscando a un Dios de todo corazón, con una actitud humilde y enfocada en la provisión que viene de lo alto. En aquel periodo glorioso de su enfoque en las cosas de arriba, abajo en su reino, todo comenzó a prosperar de una forma singular. Dios lo había hecho altamente poderoso, pero él no advirtió el peligro de lo engañoso que es el corazón humano. Y el texto sagrado relata así el principio de su caída. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, y a partir de allí sus pasos lo llevaron a tropezadero y terminó sus días leproso. Los ministros que conservan la salud de su corazón miran la obra creída alrededor y dicen como Pablo: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Santo eres, Jesús, por esa administración de tu poderosa palabra. Por todo ello, una de las capacidades requeridas de los que gobiernan en el reino de Dios es tener oído receptivo al consejo de las Sagradas Escrituras, cuando mencionan como pecado la obstinación y la compara con los ídolos.
y con la práctica pagana de la idolatría. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos la idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Saúl, el rey que precedió a David en el trono, fue obstinado y terminó sus días en vergüenza a la vista de sus más férreos enemigos. Al poder leer el segundo libro de Samuel 24:4, notamos que David no oyó ni a Joab ni a los capitanes de su ejército, sino que mantuvo su decisión de hacer un censo al pueblo para comprobar su propia fuerza. Nosotros debemos aprender que aún en los más jóvenes militantes del ejército de Dios puede haber sabiduría para advertirnos a nosotros de un peligro inminente cuando llega el crecimiento. En el versículo 8 del citado capítulo revela que por el periodo de 9 meses y 20 días, el tiempo que duró hacer el censo, se gestó el acto que devino en el terrible juicio que habría de ser derramado sobre Israel. Al terminar el censo, David tendría un número en el cual confiar, pero el Dios de los ejércitos de Israel tenía unas cuantas lecciones que enseñar a su ungido rey. No olvides, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amados, prioricemos la enseñanza de la santidad antes que enfocarnos superficialmente en el número del pueblo en el cual estamos creciendo. Levantemos la mirada al Señor cuando llega la multiplicación y digamos a Dios como el profeta Isaías: multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Y como plasmó en su libro el sabio Salomón, retengamos el consejo, no lo dejemos, guardémoslo, porque eso es nuestra vida. Sigamos en pos de Cristo, cuyo nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y espero que esta reflexión te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.